Bien, el tema del día de hoy es nociones de estadística inferencial. En primer lugar, mm, tenemos que ver en qué hablamos sobre la estadística inferencial, qué es lo que vamos a tratar. Una de ellas es la hipótesis del comportamiento de la curva cuando se tratan de obtener resultados estadísticos tanto muestrales como poblacionales. Hablamos de población, es un grupo de personas que viven en un determinado lugar o que pertenecen a un determinado lugar o que también realizan una determinada labor en cierto lugar. Por ejemplo, de ejemplo de población, hablemos de los trabajadores del hospital Eleazar Guzmán Barrón, en el hospital regional. La población de trabajadores, tenemos los médicos, tenemos los enfermeros, tenemos el personal administrativo, el personal técnico, que se encargan de los mantenimiento de todo lo que es la tanto infraestructura y también parte de los mantenimientos también de los dispositivos que existen en el hospital. Correcto, todo ello es una población, la población de trabajadores en el hospital regional. Pero si yo me voy a un ejemplo muestral, si quiero, digamos, calcular, digamos, las edades de los trabajadores en el área de administrativos, digamos así, solamente ya me voy a un grupo selecto, pequeño, de toda la población que existe en ese lugar. Entonces, básicamente vamos a ver este tema, pero ¿cómo es el comportamiento de ciertos cálculos estadísticos, tal como me lo pide la probabilidades? Y en ello también es las hipótesis. Las hipótesis es una hipótesis. Vamos a ver qué tipo de hipótesis hay, ¿no? Cómo es el comportamiento de la hipótesis cuando en cada una de los tipos de hipótesis. Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar el día de hoy. Me habla como la estadística inferencial, me dice, es la parte de la estadística en la que se hacen afirmaciones de la población o de sus parámetros en base a la información obtenida de muestra o muestras extraídas de dicha población, o se toman decisiones frente a la incertidumbre. Incertidumbre, algo que puede ocurrir como también no puede ocurrir. Correcto. Dentro de las nociones estadísticas vamos a ver lo que es la estimación de parámetros, la prueba de hipótesis sobre parámetros, la regresión correlacional lineal simple y la prueba de independencia o de chi cuadrado. Bien. Con respecto a lo que es la estimación de parámetros, tenemos aquí que es un proceso de la estadística inferencial que tiene por la finalidad aproximar el valor del parámetro poblacional a partir de los datos tomados de una muestra. Existen dos formas de realizar la estimación de parámetros: la estimación puntual y la estimación por intervalos. Bien, la estimación puntual me dice la estimación puntual de un parámetro poblacional
hecha en un solo valor o punto de la muestra. Por ejemplo, la media muestral y la desviación estándar muestral. La estimación de parámetros por intervalos especifica el rango dentro del cual está el parámetro desconocido y el nivel de confianza que el intervalo contiene del parámetro. Por lo tanto, se llama intervalo de confianza. Bien. En la base a una muestra aleatoria y la correspondiente estadística, se trata de encontrar un intervalo en el punto número 1 y en el punto número 2, llamados intervalos de confianza. Y se debe obtener el parámetro, en este caso el ángulo es teta, con una probabilidad de 1 menos alfa, llamado nivel de confianza. Y este aquí es el intervalo cuando tenemos dos puntos de una curva, sea cual sea la curva, ya dentro de una evaluación estadística, donde tenemos dos puntos de la curva y en el punto central tenemos la estadística, en este caso el parámetro teta, con una variación en función al ángulo teta, del cual me mide el comportamiento en cuanto yo pueda medir a teta tanto dentro del intervalo punto número 1 y punto número 2, o L sub 1, L sub 2. A medida que teta se va variando dentro de estos dos puntos, el comportamiento o la función de teta va variando de acuerdo a la estadística de la curva. Bien, cuando pasa ello, el nivel de alfa, que es el nivel de confianza, va variando o se divide entre 2 por la mitad. En este caso, dentro del rango de los puntos número 1 y un punto número 2, tenemos que el nivel de confianza es 1 menos el ángulo alfa o el valor de alfa que lleguemos a tener para este cálculo estadístico. Bien. El intervalo L1, L2 es un intervalo aleatorio, ya que sus extremos L1 y L2, llamados límites de confianza, son variables cuyos valores varían de una muestra a otra. La estimación interválica consiste en calcular L1 y L2 dada una muestra aleatoria y un nivel de confianza 1 menos alfa. Es decir, que se tiene la confianza del 100% que el intervalo contiene el valor desconocido para teta. O sea, en este caso, si regresamos al punto, dentro de esta área que comprende los puntos, las variables 1, L1 y L2, nosotros tenemos un nivel de confianza de 100% de lo que es la evaluación estadística. ¿Bien? Por ejemplo, si 1 menos alfa es igual a 0.95, se dice que se tiene una confianza del 95% que el intervalo contenga el valor desconocido teta, o bien de 100 intervalos aleatorios que se tomen, 95 de las veces contendrá el parámetro y solo 5 veces no lo contendrá.
Estudiaremos la estimación de intervalo de confianza para la media poblacional, proporción poblacional, diferencia de medias poblacionales y diferencia de proporciones poblacionales. Intervalo de confianza para la media poblacional. Aquí tenemos que la probabilidad de la media poblacional está entre los puntos L1 y L2, siendo mayor o igual a L1 y menor o igual a L2. Me dice que mientras yo tenga esa probabilidad va a ser la fórmula, el resultado igual a 1 menos alfa, que es mi nivel de confianza. ¿Bien? Entonces la media poblacional va a ser menor o igual, puede ser L1, no puede ser menor a L1, ¿ya? Puede ser L1 como que también puede ser L2, no puede ser mayor a L2. Entonces, mi media poblacional, mientras esté dentro de estos dos puntos, me dice que el comportamiento que adopte mi media va a ser igual a mi variación 1 menos alfa. Bien, mi nivel de confianza 1 menos alfa. Donde el nivel de confianza hemos dicho que puede llegar hasta el 100% dentro de este rango. Bien. Tenemos el intervalo de confianza de proporción poblacional. Bien, el nivel de confianza de proporción, la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a 1 y menor o igual a el punto número 2 es igual a 1 menos alfa. Entonces me dice que mientras la proporción varíe entre estos puntos, también voy a tener un nivel de confianza de hasta el 100%. Para ya los intervalos de confianza para la proporción poblacional, usaremos la estadística Z para muestras grandes. N, o el número de muestras, tiene que ser mayor o igual a 30. Entonces los límites de confianza serán, me dice acá, ¿ya? El límite 1 viene a ser a la proporción menos un z sub 0, que es una parte de la estimación por la desviación estándar en P, y también viene a ser igual a P menos Z sub 0 por la raíz cuadrada de los puntos Q y P sobre la muestra. Son cálculos que en realidad van a variar de acuerdo al comportamiento de una población proporcional. Igual en el punto número 2, pero en vez de restar, acá suman. Bien. El intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. Tenemos aquí que la probabilidad, estamos aquí en los rangos, la diferencia de medias, la media 1 y el media 2, que deben ser menor o igual a L sub 1 y menor o igual a L sub 2, y tienen que estar dentro de este rango. Quiere decir que la diferencia de medias, mientras esté dentro de esta misma área, ¿ya? Siempre va a ser igual a este nivel de confianza 1 menos alfa. Bien. El intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales con observaciones pareadas. En este caso, me dice que un procedimiento comúnmente utilizado se da como resultado dos muestras no independientes. Es la denominada prueba antes y después.
Las mediciones se hacen sobre sujetos tanto antes como después de la introducción de algún fenómeno. Por ejemplo, si se realiza una prueba sobre un nuevo método de enseñanza utilizando un grupo de individuos, las muestras están formadas por los puntajes y después de un periodo de prueba. Bien. También cuando comparamos la media de dos poblaciones puede ocurrir una diferencia significativa por causa de factores externos no controlados. Por ejemplo, cuando comparamos dos técnicas de ventas A y B, puede ocurrir que uno de los grupos tenga vendedores más experimentados y hábiles que el otro grupo. Así, la diferencia sería debido a esos factores y no al mérito real de la técnica de venta. Un modo de controlar este problema es a través del artificio para recolectar las observaciones en pares, de modo que los dos elementos de cada par sean homogéneos en todos los sentidos, excepto con respecto al factor que queremos comparar. A ver, hasta este momento, la pregunta, lo que estamos viendo aquí en lo que en esta parte de la estadística, si bien son fórmulas que quizás no sean fáciles de comprender en una práctica en realidad más profunda, sí se podría, digamos así, se podría dar una mejor explicación y una mejor interpretación a lo que es el complemento de la curva. Bueno, en este caso vamos a la siguiente semana que vamos a tener. La siguiente semana vamos a eh, ver algunos ejemplos para analizar los comportamientos de cada una de las curvas que estamos viendo en estos momentos. Hasta el momento, en esta parte de lo que es probabilidad, ¿hay algo que requieran preguntar? Quizás. Buenas noches, profesor. ¿La fórmula que nos ha dado de intervalo poblacional se va a aplicar para todo o es solamente para ese tema? Cada uno tiene su fórmula. En realidad, cada fórmula es aplicado para cada parte que estamos estudiando. Mm, Pero lo que es la proporción poblacional, estamos hablando de una población grande y lo que vemos en esta parte de la proporción poblacional me habla de que es mayor a 30, ¿no? Cuando n es mayor a 30. Ujú. Entonces, en realidad, en realidad, eh, estas fórmulas están interpretadas para cada uno de los intervalos que se vienen estudiando. No lo puedo aplicar para otro tipo de intervalo. ¿Bien? Sí, está bien.
¿Alguna otra pregunta? Bien, solamente estamos seis personas. Conmigo 7. Bien, ok. Bien, estamos en esta parte. Bien, en este caso, los dos grupos de observaciones que resultan de esta clase de procedimientos están indudablemente relacionados. Me dice, el intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones diferencia de proporciones poblacionales. Las proporciones poblacionales, proporción poblacional 1, proporción poblacional 2, son dos proporciones poblacionales distintas. Bien, mientras yo tenga que esté dentro de estos rangos, también me dice que el nivel de confianza va a estar limitado, va a ser igual a 1 menos alfa. Bien, o sea, puede estar dentro de mi 100% de confiabilidad mientras esté dentro de estos dos intervalos, L1 y L2. Para hallar los intervalos de confianza para la diferencia de proporciones poblacionales haremos uso de la estadística Z para muestras grandes, n mayor a 30 igual n mayor al número de pobladores mayor o igual a 30. Entonces tenemos esta fórmula cuando aplica para lo que es el punto número 1 y también esta fórmula para lo que es el punto número 2, donde la desviación estándar, esta parte viene a ser igual a mi raíz cuadrada de los puntos que yo encuentre de acuerdo a los valores que me dé la, las proporciones poblacionales en este caso. Bien, vamos a hacer más énfasis en lo que es la prueba de hipótesis. ¿Por qué en este caso? Porque la prueba de hipótesis ustedes lo van a utilizar más adelante en el curso de lo que es proyectos o estimaciones de proyectos, cuando ustedes quieran hacer una investigación, sea cual sea la investigación que ustedes tengan que hacer. En este caso, la hipótesis permite en todos los temas de investigación, ¿ya? Hasta cuando tú vas a elaborar una investigación para un trabajo, para tu trabajo, tienes que evaluar las hipótesis. Siempre cuando uno realiza cualquier tipo de trabajo, van a existir varias hipótesis, pero en este caso simplemente se recomienda trabajar con dos hipótesis. Pero vamos a ver en primer lugar qué son hipótesis.
Bien, vamos a tratar de analizar bien qué es una hipótesis. Entonces, me dice aquí, el objetivo es dar algunos métodos que usan para tomar decisiones sobre una población a partir de los resultados de una muestra aleatoria escogida de esa población. Para llegar a tomar decisiones estadísticas se debe partir de afirmaciones o conjeturas con respecto a la población en la que estamos interesados. Tales suposiciones pueden ser verdaderas o no. Bien. Una conjetura hecha sobre una población o de sus parámetros deberá ser sometida a comprobación experimental con el propósito de saber si los resultados de una muestra aleatoria extraída de esa población contradicen o no tal conjetura. En esta sección estudiaremos prueba de hipótesis para la media poblacional, proporción poblacional, diferencia de medias poblacionales y diferencia de proporciones poblacionales. A fin de entender a lo que se sigue, definiremos algunos términos. La hipótesis. Se llama hipótesis a una suposición o conjetura que se formula con el propósito de ser verificada. ¿Ya? Son suposiciones o conjeturas. ¿Ya? La hipótesis, también tenemos hipótesis estadística, es un supuesto o alguna afirmación acerca de la población, modelo o distribución, o de sus parámetros. Una hipótesis es simple cuando la hipótesis estadística especifica completamente la distribución, es decir, especifica su forma funcional y los valores de todos sus parámetros. Caso contrario se llama hipótesis compuesta. Tenemos hipótesis nula. Establece que no existe diferencias en ella. En ella se supone que el parámetro de la población que se está estudiando tiene determinado valor y se formula con la intención de rechazarla. Tenemos la hipótesis alternativa. Es la hipótesis estadística que suponemos es verdadera y deseamos establecer, y es una hipótesis diferente a la hipótesis nula. En este caso, en los trabajos de investigación que uno va realizando, dentro de los resultados que uno va obteniendo estadísticamente hablando, porque van a emplear parte de estadística en sus trabajos de investigación, como que, como cálculos de estudio para una población, como cálculos de estudios para una muestra, hacer sus cálculos muestrales, van a tener que identificar cuál es el promedio, cómo es el comportamiento a través de el estudio que ustedes quieran realizar. Por ejemplo, en el área de enfermería, ¿ya? Por ejemplo, en el área de enfermería, un estudio sea cual sea, hablemos de este tema del coronavirus. Si ustedes quieren realizar una encuesta de acuerdo a un estudio relacionado al coronavirus, ustedes tienen que identificar una población, pero la población, no estoy hablando de la población de Chimbote, de la población del Perú, no, porque estamos hablando de un nivel muy extenso. Pero la población, como en su momento les dije, de los trabajadores del hospital regional, por ejemplo, es una población finita, porque podemos llegar a contar
y obtener el número de trabajadores que hay en el hospital regional, ¿ya? Es una población, pero es una población finita. Después de tener la población, de acuerdo a los cálculos estadísticos, que quizás en su momento ustedes lo han visto en la primera etapa antes de entrar a la probabilidad, se hace sus cálculos para obtener una muestra. Y una muestra, ¿quiénes pueden ser? Quizás el personal de enfermería, quizás el personal de doctores, ya de especialistas, quizás el personal técnico o quienes, ¿no? O sea, todos ellos vienen a ser ya un espacio muestral, pero dentro de ese espacio muestral también puedes escoger quizás otra muestra. ¿Quiénes podrían ser? Quizás el personal médico que trabaja en el área de, emergencia, o el personal médico que trabaja únicamente en el área de maternidad. O sea, ya se dan cuenta que de la población total que he tenido yo, que es la cantidad de trabajadores que hay en el hospital regional, el número de trabajadores que hay en el hospital regional, yo voy obteniendo mis muestras más reducidas. ¿Ya? Entonces, en base a ello, yo puedo, de acuerdo a mis evaluaciones que haga, mis encuestas que podría realizar o el estudio, de acuerdo al estudio que yo quiera realizar, yo puedo obtener un resultado muestral y ese resultado muestral me permite, digamos, hacerle una proporción a tamaño poblacional. ¿Ya? Entonces, en algún estudio en su momento que puedan hacer quizás relacionado al coronavirus, ¿ya? Si yo me voy a mi muestra de los resultados que yo haya obtenido de acuerdo a mi estudio que yo haya realizado acerca del tema del coronavirus, puedo hacer una ampliación poblacional. Yo ya lo hago a proporciones grandes y obtener mis resultados que eh, puedo hacer estimaciones. Pero el comportamiento de ello, de acuerdo a mis resultados, si son pueden ser veraces, hablando de veraces, que sean verdaderas, o pueden ser eh, también información que quizás sea falsa. ¿Y cómo lo hago yo? De acuerdo a mis resultados obtenidos dentro de mis cálculos probabilísticos y mis cálculos muestrales. Entonces, de acuerdo a ello, yo tengo resultados. Si mis resultados son resultados positivos, de acuerdo a mis estudios, yo, yo puedo decir que tengo una hipótesis alternativa o una hipótesis que mi estudio ha sido verdadero y que voy por buen camino. Pero si yo tengo resultados que están fuera de la realidad, resultados que en realidad no me dan ningún tipo de respuesta afirmativa o no, yo puedo decir que tengo una hipótesis nula. Y en toda mi materia de investigación, yo siempre voy a obtener este tipo de resultados, afirmativos o alternativas y nulas. Con estas dos hipótesis generalmente se trabaja. Bien. La prueba de hipótesis estadística es un procedimiento para decidir si se acepta o se rechaza una hipótesis estadística. También tenemos tipo de errores. Al realizar una prueba de hipótesis, no sabemos si en una determinada acción
rechazo o aceptación de la hipótesis nula, cometemos un error. Bien. Error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Puede ser que la hipótesis nula en realidad sí sean los resultados reales, pero la estamos rechazando. Por eso estamos tomando que es un error de tipo 1. O sea, yo no acepto. ¿Qué quiere decir esto? Que mis resultados yo no las estoy aceptando. Y como no las estoy aceptando, intento hacer nuevos cálculos para obtener nuevos resultados. Entonces ahí es donde se dice que yo estoy cometiendo un error tipo 1. Bien, a pesar que intento nuevamente con mis resultados y sigo obteniendo la misma respuesta, que es nula, que no me sirve, no estoy haciendo bien mis procedimientos en mis cálculos. A pesar que mi hipótesis nula es verdadera, yo digo, pues estoy cometiendo el error tipo 1. Bien, y el error tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Quizás yo he obtenido mi primer resultado y obtengo que es una hipótesis nula, el estudio que yo estoy realizando, y yo lo acepto, pero no hago mi prueba de descarte. No lo vuelvo a intentar nuevamente para ver si es que el resultado me sigue saliendo como hipótesis nula, ¿ya? Si la aceptación de mi estudio en realidad es nula o no. Entonces, si yo no lo vuelvo a intentar y simplemente lo acepto a la primera sin haber corroborado, yo estoy diciendo pues que estoy cometiendo un error tipo 2. Bien, entonces, si H0 o la hipótesis nula es la hipótesis nula sometida a prueba y H1 es la hipótesis alternativa, entonces estas hipótesis, junto con las dos posibilidades de decisión, podemos esquematizarla en la siguiente tabla. Tenemos acá la decisión de aceptar que la hipótesis nula es verdadera, me está diciendo que el nivel de confianza es correcta, pero si es falsa, a pesar de no haberlo intentado, si yo lo acepto, ya me dice que estoy cometiendo el error tipo 2. Si yo lo acepto sin haber corroborado, ya, pero si yo lo acepto, la hipótesis, siendo verdadera, mi nivel de confianza es mucho mayor y me dice que la decisión que yo estoy tomando es la correcta. Y por tanto, si yo acepto que la hipótesis es falsa, estoy entendiendo que puedo cometer o puedo estar cometiendo un error tipo 2 por aceptarla sin haber vuelto a probar o reformular mi materia de estudios. Igual acá, si yo la rechazo siendo verdadera, estoy cometiendo un error tipo 1, y si yo la rechazo siendo falsa, estoy diciendo que puedo decir que estoy tomando una decisión correcta en este momento. Si yo la rechazo siendo falsa, porque tengo que volver a corroborar. Bien, una vez corroborado, yo ya lo acepto o no lo acepto, mi estudio que voy siguiendo. Es obvio que quien toma la decisión es quiere reducir al máximo las probabilidades de cometer cualquiera de estos dos tipos de errores. Esto no es fácil, pues las probabilidades de cometer el error tipo 1 y tipo 2 son inversamente proporcionales para cualquier prueba dada. De aquí que cuanto menor es el riesgo de cometer un error tipo 1, tanto mayor es la probabilidad de cometer un error tipo 2 y viceversa. Sin embargo, dada la regla de decisión, es posible reducir ambos tipos de errores en forma simultánea, aumentando el tamaño de la muestra.
Tenemos aquí también el nivel de significación. Se denomina nivel de significación de una prueba de hipótesis a la probabilidad de cometer un error tipo 1. El nivel de significación es igual a la probabilidad de cometer el error tipo 1, que es igual a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Y también me dice es aceptar la hipótesis alternativa cuando la hipótesis alternativa es falsa. Muy bien. Tenemos que la probabilidad de cometer el error tipo 2 se representa por beta. Es decir, que la probabilidad del error tipo 2, beta es igual a la probabilidad tipo 2, y este es igual a la probabilidad de aceptar cuando la hipótesis es nula, aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, el error tipo 2. Y también me dice que es rechazar la hipótesis alternativa cuando la hipótesis alternativa es verdadero. Y este es el comportamiento gráfico que se va obteniendo mediante el estudio que nosotros vamos a estar obteniendo. Esta curva es el resultado de los estudios que nosotros vamos realizando, sea cual sea el estudio. Todos los estudios se pueden convertir en valores matemáticos. Y cuando se convierten a valores matemáticos, yo puedo decir, y yo puedo elaborar un cuadro estadístico, sea cual sea. Bien, eso es lo que nos trata de ver el curso. Bien. Los niveles de dignificación más usados son el alfa, cuando están al 0.05 y el 0.01. Son los niveles de confianza. Estos dos números son usados tan frecuentemente cuando la hipótesis es rechazada. La hipótesis nula es rechazada en alfa 0.05 y podemos decir que el resultado es significativo. Y cuando la hipótesis nula es rechazada en alfa a 0.01, decimos que el resultado es altamente significativo. Quiere decir que acá nosotros estamos trabajando a un nivel de confianza del 95% y el 99%. Y estos son los márgenes de error. Bien. Tipos de prueba. Tenemos la prueba de cola izquierda, si la región de rechazo está a la izquierda del punto crítico. La región de rechazo está a la izquierda del punto crítico. Bien, este es mi nivel de confianza. Hemos dicho dentro de una curva para un ángulo teta, para el comportamiento de un punto en teta, y este es el comportamiento en función a teta cuando mi hipótesis es nula. Bien, esta es mi región de rechazo y esta es mi región de aceptación. De aquí, desde esta franja donde tengo alfa hacia la derecha es mi región de aceptación y desde alfa para la izquierda es mi región de rechazo. Tenemos aquí también si la región de rechazo está a la derecha del punto crítico. Ahora el nivel de rechazo está desde alfa hacia la derecha. Y tenemos también que que el ángulo teta puede ocupar cualquier punto desde alfa hacia el menos infinito. Bien, y cualquier punto que yo tenga aquí, yo tengo una región de aceptación. Bien, esta es la curva del comportamiento en función al valor teta que yo obtengo. Bien.
tenemos aquí prueba de dos colas o bilaterales. Si la región de aceptación es un intervalo cerrado entre dos puntos, el punto C1 y el punto C2, ¿ya? Entonces, si mi región de aceptación están entre estos dos puntos, C1 y C2, yo puedo decir que estoy tratando de una prueba de dos colas o bilateral. A partir del punto C1 hacia la izquierda, yo tengo mi región de rechazo. Y a partir del punto C2 hacia la derecha, yo tengo también mi región de rechazo. Y solamente el comportamiento de la función de teta va desde el punto C1 hasta el punto C2. Nada más. Y esta región es la región que yo voy aceptando. Los pasos para una prueba de hipótesis: tenemos la formulación de la hipótesis nula y alternativa de acuerdo al problema, tenemos la especificación del nivel de significación, tenemos la selección de la estadística de prueba, tenemos el establecimiento de los criterios de decisión, la realización de cálculos y la toma de decisiones. Para la siguiente clase, nosotros lo que vamos a hacer en este caso, voy a plantear algunos ejemplos para ir entendiendo cómo es los cálculos y los comportamientos. Tengo entendido que ya falta poco, creo, para terminar las clases con ustedes. En este caso, al final de acá 2 o 3 semanas, que si mal lo recuerdo, ya van a tener su examen. Bien, el examen prácticamente va a ser teórico, no va a ser cálculos. Ya, y en estos momentos ustedes ya tienen en la plataforma lo que es esta clase y lo que es la clase pasada. Bien, eh, voy a ir subiendo algunos ejemplos eh, para que podamos ir practicando. La otra semana lo vamos a dedicar a hacer todo ello porque si bien es cierto, estamos ahorita viendo todo lo que es teoría, la estadística no tanto es teoría, también es práctica. Pero, ¿cómo se entiende si solamente veo por de parte teórica? Pero era necesario darles la parte teórica después de la práctica. Bien, ¿qué más? A ver. ¿Alguno de ustedes tienen algunas preguntas? No, profesor. ¿Alguno de ustedes tienen algunas preguntas, por si acaso? Podríamos No, ir profesor. viendo. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Un ratito.
Bien. Bueno, lo que hace falta de aquí en la siguiente clase ya le dije que vamos a hacer lo que es puros ejemplos. De aquí lo que nos falta, la prueba de hipótesis, también tenemos que hacer unos ejemplos aquí. Análisis de casos estadísticos también y nada más. Bueno, después de estas dos clases que se vienen, aparte de los ejemplos, vienen lo que es el examen, su examen que ustedes van a tener de aquí en adelante, ya como resultado final. ¿Qué más? A ver, no entiendo yo por qué no han podido ingresar los demás. Dos nada más me dijeron que tenían problemas con su red, que no iban a poder ingresar, pero creo que una de ellas sí está, Lucero. Lucero, sí estás, ¿eh? No está, profesor. No está Lucero. Lucero, bueno, me pareció haberla visto que ingresaba y bueno, Ah, pues su señal seguro estaba mal. bueno, sí, son 2 y 6 son 8, pero entonces faltarían que ingresen 4 más. No entiendo por qué no ingresan. Pero bueno, ya este tema Anthony lo voy a avisó que no tener que tenía ver megas, con... dijo. Claro, claro, por eso son dos, él y Lucero, nadie más. Y Después los Abigail, demás, Abigail también está avisando. no, pero Abigail creo que ha entrado. No, no, tampoco no está. No, Abigail no ha entrado. Ya bueno, serían 3. Faltarían 3. ¿Dónde están esos 3? El detalle es que después va a haber un problema con respecto a eh, sus asistencias, respecto a su examen, que después quizás no puedan entender, aunque el examen prácticamente va a ser pura teoría, no creo que venga uno, y si viene uno que otro ejemplo o uno que otro ejercicio va a ser de lo que hemos estudiado, tal cual, como para que no se compliquen tampoco ustedes. Ni siquiera voy a ponerlo parecido, ¿no? Sino va a ser igual, así que ya depende de ustedes cómo cómo resuelven su examen, ya, ¿no? Pero para el examen sí van a tener que estar todos conectados, porque a todos los tengo que ver cómo desarrollan su examen. Bien, bueno, es algo que también tengo que tratarlo. Bien, bueno, Eh, hasta aquí, bueno, sería la clase de hoy día. Ya la otra semana voy a poner aquí lo que es voy a preparar lo que son los ejercicios para ir viendo y analizar también cómo es el comportamiento de los cálculos estadísticos. Bien, eso sería todo con ustedes. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana en la clase de fundamentos. Bien, Buenas noches, profesor. que tengan buenas Buenas noches, noches. Hasta profesor, luego. gracias. Buenas noches, profesor. ¿No va a subir su diapositiva también? Ya está en la plataforma. Ah, ya, sí, ya lo descargué. Entonces Bien. eso viene todo. Todo, todo es la diapositiva con esas teorías va a venir Ujú. en el examen. Sí, teoría van a ser prácticamente. Ya, gracias.